Les habla el docente Manuel Congolini Sevilla, responsable del curso de Economía. En esta oportunidad vamos a ver lo referente a la economía como ciencia social. Para ello, comenzaremos viendo los personajes a esta ciencia. El primero de ellos, Jenofonte. ¿Cuál es el aporte de Jenofonte a la economía? Se considera que él es el primero que usó la palabra economía, tal como aparece en su obra Oikonomos. Luego tenemos al filósofo Aristóteles, considerado padre del pensamiento económico antiguo. Basado en sus ideas es que aparece la palabra oikonomía y oikonomo. Oikonomía como la administración de las actividades de la casa o hacienda y oikonomo como el administrador de estas actividades. Asimismo, él divide la economía en economía regia, economía provincial y economía política. Es así que él utiliza por primera vez esta última expresión, economía política, como la administración de la polis, es decir, de las grandes ciudades. Llegamos al siglo XVII, 1615, con Antoine de Montchentrey, economista que usa por primera vez la expresión economía política. Él pertenece a la escuela mercantilista y sus ideas fueron difundidas por William Petty de la obra Aritmética Política, que también se desarrolla en esta misma escuela económica, la escuela mercantilista. Y ahora nos toca ver lo más importante, que viene a ser Adam Smith. ¿En qué radica su importancia? Él es considerado el padre de la economía política, padre de la ciencia económica, padre del pensamiento económico moderno, autor de la obra Riqueza de las Naciones, que fuera publicada en el año 1776. Plantea una serie de postulados, a través de los cuales hace posible el desarrollo de la economía como ciencia. Asimismo, es fundador de la escuela clásica, conocida como escuela liberal, escuela manchesteriana. Muy bien, ahora nos toca los conceptos básicos o fundamentales que maneja la ciencia económica. El primero de ellos, el concepto de escasez. Tal vez en la coyuntura actual tenemos una mejor idea de lo que viene a ser la escasez, la insuficiencia de recursos para satisfacer todas las necesidades. Este concepto de escasez no solo afecta a las personas, afecta también a todos los países, razón por la cual se ha convertido en el problema fundamental de la ciencia económica. Un segundo concepto básico es el concepto de eficiencia, que consiste en el uso óptimo, en el uso adecuado de los recursos para lograr una meta, para lograr un objetivo. Si tu meta, si tu objetivo es lograr el ingreso a la universidad, entonces el tiempo es ese recurso que tú debes optimizar. Otro concepto básico fundamental es el concepto de equidad, que no debemos confundir con igualdad. Equidad es el reparto justo de la riqueza en la sociedad. ¿Qué significa esto? El reparto de los recursos con el menor desequilibrio. Y ahora veamos el concepto de oportunidad. ¿En qué consiste el coste de oportunidad? Pues muy bien, es el valor cuantificable de la alternativa o alternativas a las que nosotros renunciamos, aquellas que dejamos cuando elegimos una determinada opción. En otras palabras, es el valor económico de aquello a lo que se renuncia cuando se elige una opción. Tengamos presente que el coste de oportunidad se basa en la toma de decisiones. Ahora bien, ¿pero qué viene a ser la economía? Que identifica a la ciencia económica. Muy bien, es la ciencia social en la cual se estudia las diferentes actividades que realiza el hombre buscando ¿qué cosa? Lograr la satisfacción de las necesidades. A estas actividades que realiza el hombre se le conoce como la vida económica. Luego, lo que corresponde, el por qué la economía es considerada una ciencia. Esto se debe a que cumple con los tres requisitos básicos que todo conocimiento presenta para alcanzar la categoría de ciencia.
El primero de ellos, presentar un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? La vida económica del hombre. En segundo lugar, el hacer uso de métodos. Acá tenemos el método inductivo, el método deductivo, el método dialéctico, que veremos más adelante. Y el contenido propio. ¿A qué se refiere? A los temas que se desarrollan dentro de la teoría económica. Muy bien, ahora veamos cuáles son que presenta la ciencia económica. Inductivo, deductivo, dialéctico. Hablemos de cada uno de ellos. El método inductivo, conocido como el método analítico. Es el método que va de lo particular a lo general. ¿Qué significa? A través de este método se busca llegar a una ley o un principio. Luego tenemos el método deductivo, llamado también sintético. Algunos consideran que es contrario, debido a que acá lo que se busca es comprobar la validez de la ley o el principio que hemos logrado obtener en base al método inductivo. Tengamos en cuenta lo siguiente: ¿cuál es el método más empleado por la ciencia económica? Es la combinación de estos dos. En otras palabras, es el método inductivo-deductivo. Recordemos, en ese orden. ¿Por qué? Porque primero debemos tener la ley o principio y luego comprobar la validez de esa ley o principio. Ahora tenemos el método. ¿Qué personajes están relacionados con este método? Heráclito de Éfeso, se señala que él es el que hace posible la existencia de este método. Friedrich Hegel, que es el que lo desarrolla dentro de lo que viene a ser ya una filosofía materialista, para luego tener a Karl Marx, quien lleva el método al campo de la ciencia. Este método dialéctico es conocido también como el método de las contradicciones. ¿Debido a qué? A que se basa en una ley de la dialéctica, la ley de los contrarios. Y esto se puede ver claramente a través de las diferentes etapas que presenta el método. En primer lugar, tenemos lo que viene a ser la tesis, que consiste en la presentación o afirmación de la verdad. Luego, tenemos una segunda fase que es contraria, la antítesis, la negación de la realidad o la negación de la verdad. Y luego llegamos a la síntesis, que viene a ser la negación de la antítesis. En otras palabras, la negación de la tesis. Es decir, que nos permite llegar a una nueva verdad. Un método muy interesante, traído de la filosofía al campo de la ciencia económica. Y ahora veamos cuál es la división que presenta la ciencia económica. Nos vamos a basar en lo que plantea John Neville Keynes. De repente tú dirás, profesor, ¿no te has equivocado? ¿No es John Maynard Keynes? No, John Neville Keynes es el padre de John Maynard Keynes. Date cuenta, padre e hijo desarrollados en una misma ciencia. Según John Neville Keynes, ¿cómo debe dividirse la ciencia económica? En economía positiva y economía normativa. Y a su vez la economía positiva en una economía descriptiva y una teoría económica, mientras que la economía normativa aplicada a través de la política económica. Pues muy bien, veamos en primer lugar lo que corresponde a la economía positiva. Es la rama de la ciencia económica que estudia la realidad de manera objetiva. Es por eso que se basa en lo que es, lo que ocurre dentro de la realidad. Y esta rama de la economía se subdivide y su primera es la economía descriptiva, conocida como la fuente de datos para el economista. ¿Por qué? Porque es la rama de la economía que brinda información basada en la cuantificación de datos. De allí la relación que tiene con la estadística. La economía descriptiva en el Perú es desarrollada por diferentes instituciones. Como puedes observar, he citado a INEI, el BCRP, el Ministerio de Economía y Finanzas y las encuestadoras, siendo INEI la institución responsable del desarrollo de la economía descriptiva en nuestro país. Ahora tenemos, que es el otro campo que tiene la economía positiva. ¿Qué hace la teoría económica? Explica la realidad,
explica los problemas, explica los fenómenos, haciendo uso de leyes, de principios, de teorías, basándose en el uso de la información que le brindó la economía descriptiva. Y la teoría económica se subdivide a su vez en microeconomía y macroeconomía. Hablemos en primer lugar de lo que viene a ser microeconomía, conocida como la teoría de los precios. Su desarrollo se debe a Alfred Marshall, el máximo representante de la escuela neoclásica. Esta microeconomía, que estudia las relaciones individuales que se dan en el mercado, ha hecho posible el desarrollo de 4 teorías. La primera de ellas, la teoría de la empresa, en la cual se busca maximizar las ganancias, maximizar los beneficios. Luego tenemos a la teoría del consumidor, en la cual lo que se busca es lograr la mayor satisfacción posible. En otras palabras, maximizar la satisfacción de la necesidad. Una tercera teoría es la teoría de la producción, a través de la cual se hace un análisis del proceso de elaboración de bienes y servicios. Y una cuarta teoría es la teoría de la distribución, en la cual se da el pago a cada uno de los factores o elementos que fueron usados en la elaboración de los bienes y servicios. Ahora veamos el estudio en forma global, el estudio en forma integral de la realidad, de los problemas, de los fenómenos. Su desarrollo se debe a John Maynard Keynes. Él es considerado el padre de la macroeconomía. Él cobra notoriedad a raíz de la crisis que vivió Estados Unidos en 1929 y el desarrollo ya de la macroeconomía con Keynes se da en 1936, fundador de la escuela que lleva como nombre su apellido, Escuela Keynesiana. Esta macroeconomía se subdivide, como pueden observar, en la teoría general de los agregados económicos, donde se habla de una serie de variables, como el PBI, que es el más importante, como el consumo nacional o el ingreso nacional. Y luego tenemos a la teoría general del crecimiento, en la cual hablamos de indicadores, el principal de ellos, inflación. Si nosotros queremos saber cómo está la economía de un país, basta con darle una mirada a cuál es su tasa de inflación. El Perú actualmente tiene una inflación que está por debajo del 3%. Eso significa que en materia económica, como país, estamos muy bien. Ahora nos toca ver lo que corresponde a la segunda rama de la ciencia económica, la economía normativa. La economía normativa es el estudio subjetivo de la realidad, de los problemas, de los fenómenos. ¿Qué significa un estudio subjetivo? Significa basarse en juicios de valor personales, en hacer propuestas a los problemas, pero que son de carácter personal, y se identifica con lo que debe ser. Ahora, la economía normativa se aplica a través de la política económica. La política económica es responsabilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno aplica la teoría económica, es decir, aplica la macro y microeconomía a la realidad económica de nuestro país. Eso es política económica. Las decisiones que toma el gobierno, los diferentes decretos que viene dando el gobierno a raíz de la pandemia que vivimos para ayudar a los diferentes sectores económicos, a los agentes económicos, a los consumidores, forman parte de la política económica. Pero la política económica se basa en un aspecto fundamental, que es el uso de instrumentos. Los instrumentos son mecanismos que van a permitir alcanzar los objetivos. Tenemos un primer instrumento como la política monetaria, donde aparece el Banco Central de Reserva del Perú, en el control del dinero en circulación. La política cambiaria, que también es responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú y que está relacionado con el tipo de cambio, la relación entre la moneda extranjera, que tiene categoría de divisa, y nuestra moneda. Y luego, la política fiscal, que es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, el famoso MEF, en la cual hablamos del aspecto presupuestario, el control de los ingresos y gastos en el país. Ahora, estos instrumentos los utiliza el gobierno para lograr alcanzar objetivos ya establecidos
En primer lugar, estabilidad económica. ¿En qué consiste esto? En un equilibrio presupuestal, en precios estables, que significa una variación mínima de los mismos, objetivo que hemos logrado. Luego, el crecimiento económico, que se traduce en un aumento del PBI, que lamentablemente este año veremos limitado a raíz de la pandemia, que no solo vive en nuestro país, sino que vive también el mundo. Y por último, la eficiencia distributiva, conocida como equidad. Lamentablemente el objetivo que no hemos logrado. ¿Por qué? Porque esto significa una distribución equitativa de la riqueza, que se traduce en la disminución de la pobreza y en la mejora del empleo. Pero en momentos como los que vivimos es muy difícil. Muy bien, jóvenes, esto es lo referente a la economía como ciencia económica. Espero que haya sido interesante la muestra que te he brindado. Hasta la próxima oportunidad.